La lluvia golpeaba el tejado como si quisiera romperlo, un tamborileo frenético que llenaba el silencio de la casa. Mis manos temblaban, sosteniendo el cuchillo de cocina, su filo destellando bajo la luz tenue de la lámpara. El aire olía a tierra mojada y a algo más, algo metálico que se pegaba a mi garganta. Frente a mí, en el suelo, yacía él, mi mejor amigo. Sus ojos, abiertos de par en par, parecían preguntarme por qué. Pero no había tiempo para respuestas. La sangre se deslizaba por el suelo de madera, formando un charco oscuro que reflejaba mi rostro desencajado. No quería esto, nunca lo quise, pero no había vuelta atrás. Mi nombre es Elías Quispe, tengo 25 años, y esta es la historia que me ha perseguido desde aquella noche. No sé si me escucharás hasta el final, pero necesito contarlo, como si al hacerlo pudiera librarme de este peso que me aplasta el pecho. Te hablaré como si estuvieras sentado frente a mí, en esta celda fría donde el tiempo parece no moverse. Quiero que sientas el aire húmedo de mi pueblo, el olor a pino de los bosques, el crujir de las hojas secas bajo los pies. Quiero que entiendas cómo llegué a ese momento, cómo un chico cualquiera terminó con las manos manchadas de un error irreparable. Nací en un pueblo pequeño, encajonado entre montañas que parecían vigilar cada paso que dábamos. San Isidro, lo llamaban, un lugar donde todos se conocían y los secretos se guardaban bajo llave, pero nunca desaparecían. Mi infancia fue un mosaico de días soleados y noches frías. Mi madre, Rosa, era una mujer de manos callosas y mirada cansada, siempre cosiendo ropa para los vecinos o limpiando casas ajenas. Mi padre, Anselmo, se esfumó cuando yo tenía 5 años. Nadie hablaba de él, pero su ausencia era como un hueco en la pared que todos fingían no ver. Crecí con mi hermano mayor, Simón, que a sus 17 años ya cargaba con la responsabilidad de ser el hombre de la casa. Y luego estaba Fabián, mi amigo, mi sombra, el chico que conocía cada rincón de mi alma. Fabián y yo éramos inseparables desde que tengo memoria. Nos conocimos en la escuela, cuando él me defendió de un grupo de chicos mayores que intentaron quitarme el almuerzo. Él era valiente, de esos que no piensan 2 veces antes de meterse en problemas por alguien más. Yo, en cambio, era tímido, siempre con un libro bajo el brazo, soñando con salir de San Isidro. Juntos explorábamos los bosques, inventábamos historias de aventureros y nos prometíamos que un día dejaríamos el pueblo atrás. Él era el sol, brillante y lleno de vida. Yo era la luna, callado, observando desde las sombras. Pero no todo era luz en San Isidro. Mi madre, aunque amorosa, vivía atrapada en sus propios demonios. Había noches en las que la encontraba llorando en la cocina, con una botella de licor casero en la mano. «No es nada, Elías», decía, secándose las lágrimas. Pero yo sabía que mentía. Simón, por su parte, se volvía más duro con los años. Trabajaba en el aserradero del pueblo, y el cansancio lo convertía en alguien que apenas reconocía. Gritaba más de lo que hablaba, y a veces sus manos se cerraban en puños cuando algo lo frustraba. Yo aprendía a esquivarlo, a esconderme en mi cuarto con un libro o a correr hacia el bosque con Fabián. El primer indicio de que algo no estaba bien vino cuando tenía 12 años. Una noche,
Escuché a mi madre y a Simón discutir en voz baja. Me acerqué a la puerta de la cocina, el corazón latiéndome en los oídos. Hablaban de dinero, de deudas, de alguien que no podía saberlo. No entendí mucho, pero la palabra traición se quedó grabada en mi mente. Al día siguiente, Simón me miró con una frialdad que no le conocía. «No hagas preguntas, Elías», me dijo, y su voz era un cuchillo. Empecé a notar cosas. Cómo mi madre evitaba mirar a Fabián cuando venía a casa, cómo Simón se tensaba cada vez que él estaba cerca. Algo estaba mal, pero yo era demasiado joven para descifrarlo. Con los años, las tensiones crecieron como una maleza que nadie podaba. Fabián seguía siendo mi refugio, pero incluso él empezó a cambiar. A los 15, ya no era el chico risueño que trepaba árboles conmigo. Había algo en su mirada, una sombra que no explicaba. A veces lo sorprendía mirando a mi madre con una mezcla de pena y rabia. Intenté preguntarle, pero siempre cambiaba de tema, riéndose, diciendo que yo era demasiado curioso. «Solo vive, Elías», me decía, dándome un empujón amistoso. Pero yo no podía dejar de sentir que algo se cocinaba a fuego lento, algo que nos iba a quemar a todos. El pueblo mismo parecía alimentar esa oscuridad. Los rumores corrían como el viento. Historias de deudas impagas, de favores cobrados con sangre, de familias rotas por secretos. San Isidro era un lugar donde las sonrisas ocultaban dagas, y yo empezaba a darme cuenta de que mi familia no era la excepción. Una tarde, mientras ayudaba a mi madre a limpiar la casa, encontré una carta escondida bajo un cajón. Estaba arrugada, escrita con una letra torpe. Hablaba de un error del pasado y mencionaba a Fabián. Mi corazón se detuvo. Intenté preguntarle a mi madre, pero ella me arrancó la carta de las manos y me dio una bofetada. «No toques lo que no te pertenece», gritó, y sus ojos eran puro miedo. Ese fue el momento en que supe que algo más grande nos estaba devorando. Fabián, mi madre, Simón, todos guardaban piezas de un rompecabezas que yo no podía armar. Intenté acercarme a Fabián, pero él estaba más distante cada día. Hablaba de dejar el pueblo, de empezar de nuevo, pero sus palabras sonaban vacías. Yo, mientras tanto, me hundía en mis propios pensamientos, en la sensación de que algo terrible estaba por llegar. Cada noche, el bosque parecía susurrarme, como si supiera lo que iba a pasar. A los 17, la vida me dio el primer golpe duro. Fabián vino a casa una noche, con el rostro pálido y las manos temblando. «Necesito hablar contigo, Elías», dijo, y su voz era un hilo a punto de romperse. Me llevó al bosque, lejos de las luces del pueblo. Allí, bajo la sombra de los pinos, me confesó algo que hizo que el suelo se abriera bajo mis pies. No puedo contártelo todavía, no porque no quiera, sino porque aún me quema al recordarlo. Solo diré que sus palabras rompieron algo en mí, algo que nunca volvió a sanar. Esa noche, mientras regresábamos en silencio, supe que nada volvería a ser igual. La noche en que Fabián me confesó su verdad, el bosque parecía contener el aliento. Las ramas crujían bajo nuestros pasos, y el aire olía a resina y a algo más pesado, como el peso de un secreto que no debía ser dicho. Sus palabras aún resuenan en mi cabeza.
cada sílaba como un clavo que se hundía en mi pecho. Me habló de mi madre, de mi padre, de cosas que yo había sospechado pero nunca quise aceptar. Me dijo que él sabía quién era mi padre, que lo había conocido, que su propia familia estaba enredada en el mismo nudo de traiciones que la mía. No entraré en detalles, no porque no pueda, sino porque aún me duele desenterrar esa herida. Solo diré que su confesión me hizo sentir como si el suelo bajo mis pies se hubiera convertido en arena movediza. Volví a casa esa noche con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que se me escaparía del pecho. La casa estaba en silencio, salvo por el zumbido de una lámpara vieja en la sala. Mi madre estaba sentada a la mesa, con los ojos fijos en un vaso de agua, como si pudiera encontrar respuestas en él. Simón no estaba. Probablemente andaba en el bar del pueblo, ahogando sus frustraciones en licor barato. Intenté hablar con ella, preguntarle sobre la carta, sobre Fabián, pero sus ojos se endurecieron. «No hagas preguntas que no estás listo para responder, Elías», dijo, y su voz era un muro que no podía escalar. Me fui a mi cuarto, pero el sueño no llegó. En su lugar vino la rabia, una rabia que no sabía que llevaba dentro, como un río que había estado creciendo bajo la superficie. Los días siguientes fueron una danza de silencios y miradas esquivas. Fabián evitaba mis ojos en la escuela, y yo no sabía si quería abrazarlo o golpearlo. Él había sido mi refugio, mi hermano de otra sangre, pero ahora cada palabra suya se sentía como una traición. Intenté buscar respuestas por mi cuenta. Revolví los cajones de mi madre cuando ella no estaba, buscando más cartas, cualquier pista que explicara el rompecabezas. Encontré una foto vieja, arrugada, de mi madre con un hombre que no era mi padre. En el fondo, un niño pequeño, quizás de 4 años, con los ojos de Fabián. Mi mente dio vueltas. ¿Quién era ese hombre? ¿Qué tenía que ver con mi familia? El pueblo no ayudaba a calmar mi tormenta. Los rumores se habían intensificado, susurros sobre deudas que mi madre no podía pagar, sobre promesas rotas, sobre un pasado que nadie quería nombrar. Una tarde, en el mercado, escuché a 2 mujeres hablar en voz baja sobre el hijo de Rosa y ese chico, Fabián. Me acerqué, fingiendo mirar las frutas, pero sus palabras me cortaron como vidrio. Dicen que Anselmo no se fue por voluntad propia. Dicen que lo obligaron. Mi padre. ¿Obligado? ¿Por quién? La sangre se me heló, y cuando una de las mujeres me vio, se cayó de golpe, como si yo fuera un fantasma. Simón también estaba cambiando. Sus gritos se volvieron más frecuentes, y a veces lo veía mirando a mi madre con algo que no era solo enojo, sino desprecio. Una noche, lo escuché discutir con ella otra vez. Me escondí detrás de la puerta, como cuando era niño, y oí fragmentos que no entendí del todo. No puedes seguir ocultándolo. Fabián lo sabe todo. Esto nos va a destruir. Cuando Simón salió de la cocina, su rostro estaba rojo y sus manos temblaban como si quisiera romper algo. Me vio, y por un segundo pensé que me golpearía, pero solo gruñó. «Aléjate de Fabián, Elías. No es quien crees». No le respondí. No podía. Mi mundo se estaba deshaciendo, y yo no tenía las herramientas para sostenerlo. Fabián, mientras tanto, parecía atrapado en su propia tormenta.
Lo encontré una tarde en el bosque, sentado junto al río, lanzando piedras al agua. El sol se filtraba entre los árboles, pintando su rostro de dorado, pero sus ojos estaban opacos, como si algo dentro de él se hubiera apagado. «No quería que lo supieras así», me dijo, sin mirarme. Intenté hablar, preguntarle más, pero él se levantó y se fue, dejándome solo con el sonido del agua y el eco de sus palabras. Esa noche soñé con mi padre, un hombre sin rostro, parado en la puerta de nuestra casa, señalándome con un dedo acusador. El punto de quiebre llegó una semana después. Mi madre me llamó a la cocina, con una voz que temblaba entre el miedo y la determinación. «Elías, hay cosas que no entiendes, cosas que hice por ti y por Simón», dijo. Me habló de mi padre, de cómo él los había abandonado, pero también de cómo ella había tomado decisiones que pesaban como cadenas. No mencionó a Fabián, pero no hacía falta. Lo supe. Lo sentí. Mi madre había hecho algo que conectaba nuestras familias, algo que Fabián había descubierto y que lo estaba consumiendo. Cuando terminé de escuchar, no sentía tristeza, sino una furia que quemaba desde adentro. No contra ella, no contra Simón, sino contra Fabián. Él lo sabía todo y me lo había ocultado. Él, mi mejor amigo, me había traicionado. Esa noche tomé una decisión. No fue algo planeado con cuidado, como en las historias donde los villanos trazan mapas y estrategias. Fue algo visceral, como un animal acorralado que solo sabe correr hacia adelante. Fui a la cocina, tomé el cuchillo que mi madre usaba para cortar carne y lo guardé en mi chaqueta. Llamé a Fabián, le dije que necesitaba verlo, que era urgente. Él aceptó, aunque su voz sonaba cansada, como si supiera que algo malo estaba por venir. Nos encontramos en su casa, una cabaña vieja al borde del pueblo, donde el olor a madera húmeda y a soledad lo impregnaba todo. Cuando llegué, él estaba en la sala, sentado en un sillón raído, con una cerveza en la mano. «¿Qué quieres, Elías?», preguntó, y su voz era un desafío. No respondí. No podía. La rabia, el dolor, la confusión, todo se mezcló en mi cabeza como una tormenta. Saqué el cuchillo, y sus ojos se abrieron, pero no se movió. «Hazlo, si eso es lo que quieres», dijo, y juro que había algo en su tono que me rompió aún más. No sé cómo pasó, no sé cómo mis manos encontraron el valor, pero lo hice. El cuchillo se hundió y el mundo se volvió rojo. El sonido de su respiración cortada, el olor a sangre, la sensación del mango frío en mi mano. Todo se grabó en mi memoria como un tatuaje. El silencio que siguió fue ensordecedor. El cuchillo cayó de mis manos, golpeando el suelo con un sonido seco que resonó como un disparo en mi cabeza. Fabián estaba inmóvil, su cuerpo desplomado contra el sillón, con la mirada perdida en un punto que yo no podía alcanzar. La sangre se deslizaba por el suelo, un río oscuro que parecía burlarse de mí, como si supiera que había cruzado una línea de la que no había regreso. Mis piernas temblaban, y el aire en la cabaña se sentía espeso, cargado con el olor ferroso de la sangre y el eco de mi propio aliento entrecortado. Me quedé allí, paralizado, mirando el desastre que había creado, preguntándome cómo un momento de furia podía cambiarlo todo. Corrí.
No sé cuánto tiempo pasó antes de que mi cuerpo reaccionara, pero salí de la cabaña tropezando, con el corazón golpeándome el pecho como un tambor. La noche estaba fría y la lluvia había comenzado a caer, golpeando mi rostro como agujas. Corrí hacia el bosque, hacia el único lugar donde siempre había encontrado refugio. Pero esa noche, los árboles parecían juzgarme, sus ramas extendidas como dedos acusadores. Me escondí bajo un pino, con la ropa empapada y las manos aún temblando. Intenté convencerme de que no había pasado, de que era una pesadilla, pero el olor a sangre seguía pegado a mi piel, un recordatorio cruel de la verdad. El pueblo no tardó en enterarse. San Isidro era un lugar donde las noticias viajaban más rápido que el viento. Al amanecer, las sirenas de la policía cortaron el silencio y supe que me estaban buscando. Me entregué sin resistencia, con las manos levantadas y el alma rota. Cuando me llevaron a la cabaña, vi a mi madre allí, de pie en la entrada, con el rostro desencajado. No dijo nada, pero sus ojos eran un grito. Simón estaba a su lado, con los puños apretados, mirando al suelo como si quisiera desaparecer. Nadie me preguntó por qué. Nadie necesitaba hacerlo. Los rumores ya habían tejido su propia versión de la historia, una mezcla de verdad y mentiras que se esparció como veneno. En la comisaría, las preguntas vinieron como una avalancha. ¿Por qué lo hiciste, Elías? ¿Qué te hizo Fabián? Intenté explicar, pero las palabras se me enredaban en la garganta. Hablé de la carta, de las confesiones de Fabián, de los secretos que mi madre y Simón habían guardado durante años. Hablé de mi padre, de cómo su abandono no fue tal, sino una huida forzada, orquestada por deudas y traiciones que involucraban a la familia de Fabián. Su padre, un hombre que yo apenas recordaba, había sido el responsable de empujar a mi padre fuera del pueblo, amenazándolo con algo que nunca entendí del todo. Fabián lo sabía, y durante años lo había cargado en silencio, hasta que no pudo más y me lo confesó. Pero no fue solo eso. Había algo más, algo que me destrozó. Fabián y mi madre habían compartido un secreto, un pacto que los unía más allá de lo que yo podía soportar. La revelación salió a la luz en el juicio, meses después. Mi madre, con la voz rota, confesó frente a todos que Fabián no era solo mi amigo, era mi medio hermano. El hombre en la foto, el que no era mi padre, era el padre de Fabián. Mi madre había tenido una relación con él años atrás, cuando mi padre aún estaba en el pueblo. Fabián era el resultado de esa traición, un secreto que ella y su padre acordaron enterrar. Pero los secretos nunca mueren en San Isidro. Fabián lo descubrió cuando tenía 15 años, y desde entonces cargó con el peso de saber que éramos familia, mientras yo vivía en la ignorancia. Su confesión en el bosque, esa noche que lo cambió todo, no fue solo sobre mi padre. Fue sobre nosotros, sobre la sangre que nos unía y que yo no podía aceptar. El juicio fue un circo. El pueblo entero parecía estar allí, susurrando, señalándome, juzgándome. Algunos me veían como un monstruo, otros como un chico perdido que había actuado por dolor. Mi madre no volvió a mirarme a los ojos después de su confesión. Simón desapareció del pueblo poco después, incapaz de lidiar con la verdad. La familia de Fabián, destrozada,
Me miraba con una mezcla de odio y lástima. Yo no tenía defensa. No había excusa para lo que hice. El cuchillo, la sangre, el momento en que todo se derrumbó. Eso era mío, y nadie podía quitármelo. Ahora, sentado en esta celda, con el olor a humedad y metal impregnado en las paredes, pienso en Fabián todos los días. Veo su rostro en cada sombra, escucho su voz en el silencio. ¿Me arrepiento? No sé cómo responder a eso. Hay días en que la culpa me ahoga, como si alguien me apretara el cuello hasta dejarme sin aire. Otros días, siento que lo que hice fue inevitable, como si el destino hubiera tejido un camino del que no podía escapar. Fabián no merecía lo que pasó, pero tampoco merecía cargar con los secretos de nuestras familias. Éramos dos chicos atrapados en una red que no tejimos, y yo fui el que rompió el hilo. Miro por la ventana de la celda, donde un pedazo de cielo gris se asoma entre los barrotes. A veces pienso en San Isidro, en el bosque, en el río donde Fabián y yo lanzábamos piedras. Me pregunto si alguna vez encontraré paz, si algún día podré mirarme al espejo sin ver sangre en mis manos. No espero perdón, ni de mi madre, ni del pueblo, ni de mí mismo. Solo espero que, al contarte esto, pueda aligerar un poco el peso que llevo. Quiero que entiendas que no soy un monstruo, aunque lo parezca. Soy solo Elías, un chico que amó a su amigo, que lo perdió todo por un momento de furia, y que ahora vive atrapado en el eco de sus propios errores. Si esta historia te ha tocado, si has sentido el frío del bosque o el peso de mis palabras, déjame saberlo. Comparte tu opinión, déjame un comentario. Suscríbete para escuchar más historias que, como esta, duelen pero necesitan ser contadas. Y si alguna vez pasas por un pueblo como San Isidro, ten cuidado con los secretos que guarda. A veces, son más pesados de lo que puedes imaginar.